Ok, los cerdos nos robaron. ¡Qué mal! Los hicieron quedar como tontos. ¿Saben qué hay que hacer? Empezar a reemplazar esos pollos. Chiquitas, alas a la obra. Vamos a poner muchos huevos esta noche. ¡Alto! No. ¿Qué hubo, raza? ¿Cómo se encuentran? Pensaba hacer una presentación más sofisticada con mi voz real, lo que merecen los suscriptores más viejos de este canal abandonado, pero por términos de presupuesto me veo prácticamente obligada a usar una voz loquendo, así que sin nada más que comentar, podemos empezar. Las adaptaciones basadas en videojuegos han ido ganando fama y popularidad desde algunas series como Fallout, The Last of Us, Among Us, El Show de Cuphead, hasta algunas películas como la saga de Sonic, las películas de Five Nights at Freddy's y las más polémicas, que son las adaptaciones al cine de Super Mario, con 2 películas en su haber, teniendo un buen recibimiento por parte de los fans así como un mal recibimiento por la crítica especializada. Quizás lo más curioso de este tema es que de cierta época para acá algunas de estas adaptaciones y en especial a algunas películas se les llega a apreciar más ahora de lo que lo hacían hace años, al haber logrado retratar con bastante fidelidad la esencia, los personajes e incluso momentos del material original, y como no olvidar los guiños y referencias que se suelen añadir a modo de easter eggs en la obra. Siendo una película en especial que en su momento fue el parteaguas de ser una adaptación al medio del cine decente y mediocre en el ya lejano 2016, que había logrado ser al menos un poquito mejor que muchas adaptaciones en aquella época. Así es, estamos hablando de Angry Birds, la película, que para lo que era una adaptación al cine del icónico juego para dispositivos móviles, fue un salto monumental para Rovio, ya que, mientras a otras desarrolladoras les costaba bastante que una obra que se basaba en su videojuego fuese fiel al material original y que fuera disfrutable para todos, véase de ejemplo a Nintendo en 1993, Rovio con apenas 7 años en el mercado de los videojuegos y habiendo cambiado de CEOs demasiadas veces por ese periodo de tiempo, sumándole que cada vez sus juegos generaban menos de lo que generaba su mercancía, pudo llevar a cabo una película basada en su único y mejor éxito, que aunque no era la mejor de las obras del cine en general, supo ser fiel a su material de origen, pero también supo ser accesible para todos los públicos y edades, y eso por sí solo en 2016 era demasiado comparado a lo que había en aquel entonces. Así que acompáñenme a revisar los puntos buenos tanto malos que tiene la primera película para compararla con su respectiva secuela, y por qué es que la primera se considera por muchos mejor que lo que nos dieron en la segunda película. Antes de meterme más a fondo sobre sus aciertos y errores, comentaré algunas cosas de las que algunos fans se quejan respecto a estas películas que en sí no tienen mucho o nada de sentido. Esto con el fin de que hagan las comparativas entre qué puntos o quejas tienen más o menos sentido entre lo que se va a mencionar más adelante. Así corroborar en cuáles sí son puntos más argumentados que las quejas de las que te voy a hablar a continuación. Esto y mencionar que pienso hacer comparativas entre películas que se basan en videojuegos así como con películas en general como referencia entre los puntos bien y mal logrados. Esta no vino de los fans como tal, sino de algunos críticos en su momento. Era que ninguno de los cerdos, aparte del rey Barbalodo, no tenían ni la más mínima personalidad y o relevancia dentro de la trama de la primera película, que medio podría llegar a entender. Quiero decir, algunos cerdos que adaptaron a la película solo hicieron una nula participación, por lo que esa la podría entender. Me atrevería a decir que fue por esto que añadieron a Corny en la segunda película, pero después abordaremos ese tema. Otra de la que fue polémica en su momento y que no entiendo del todo era que la película tenía propaganda anti-inmigración. Desde allí no tiene demasiado sentido por lo que pasa en realidad en la película. Otra cosa que es más externa a las películas es que para cuando se estrenó la primera no había ningún solo lugar en 2016 en el que no hubiese mercancía de Angry Birds, sumándole que después de la popularidad de la película no hubo ningún solo juego en el que no tuviesen los diseños de la película y no los originales. Si bien esto publicitó la película por un rato, no se despegaron de esos diseños desde entonces, a tal punto de que el diseño que escogieron para Red en Sonic Pro Swirls fue el de la película. Esto llevando a una parte de sus fans a expresar que están agotados de estos rediseños y que las películas le hicieron un daño irreversible a la franquicia. Esa también lo puedo llegar a entender, pero que cierta parte de la gente alegue que el trabajo de Adrián Uribe como Red fue uno de los peores en el doblaje, alguien que no solo es un actor, sino que para el punto en el que interpretó a Red ya había interpretado al señor Peabody y a Garfield, habiendo adquirido preparación y experiencia en el doblaje,
comparado a la nula preparación y nula experiencia de ciertos streamers, aun cuando su trabajo fue más que excelente. Eso sí es algo que, genuinamente me cuesta entender. Habiendo abordado este apartado, ahora sí toca revisar los puntos que tiene esta película que hizo que mucha gente la llegara a apreciar estos últimos días. Empezamos abordando un tema que para muchos es considerado mala práctica pero que bien o mal es necesario a la hora de hacer adaptaciones, que es precisamente el fanservice. En este caso en concreto se nota bastante que los guionistas pudieron usar esto a su favor, y es que se nota que se preguntaron a sí mismos qué es lo que hace a los pájaros estar enojados. Se siente de primeras que fue algo que se plantearon para argumentar porque tanto Red como el resto de los personajes principales necesitarían controlar la ira. Es que el lugar en donde se lleva la cinta está repleta de pájaros que genuinamente son más que insufribles, ridículamente despreocupados y aprovechados, que creen que no ser feliz las 24/7 es completamente malo y reprochable. Cosa que es como este positivismo tóxico que en realidad hace más mal que bien, reforzándolo más con el hecho de que tienen un museo de la felicidad, dejándose más que claro desde que nos introducen a Red en el primer acto, que para cualquiera de los habitantes de la isla Pájaro lo verá como un problemático cuando en realidad es el que más neuronas tiene en toda la maldita isla. Por lo que el argumento de que un grupo de pájaros estén enojados está bien manejado. Otro punto bueno, que es una de las mejores cosas que tiene en este apartado, es que, para que tengamos las míticas escenas de la resortera, los guionistas buscaron la forma más orgánica de conseguir implementar una de las cosas más emblemáticas de los juegos y la construyeron en la trama, explicando que entre tantos regalos que los cerdos le obsequian a los pájaros, una de estas es precisamente una resortera que, como explica Leonard, les facilita el transporte de un lado a otro, todo para que después de que Red se diera cuenta de que tenía razón sobre las intenciones de los porcinos, utilizan los recursos previamente regalados, incluidos la resortera, misma que utilizan las aves para entrar al reino de los cerdos en el último acto. Existe gente que cree que con solo tomar el gameplay de un juego y solo pasarla a película de 1 hora y media ya con eso se tiene fidelidad al material original, pero eso solo funciona como gameplay. En un medio como lo es el cine no funciona tal y como muchos piensan, por lo que Robio tuvo que reimaginar el mundo de los Angry Birds para hacer que los personajes puedan funcionar en una trama, misma que se desarrolla, al menos lo más coherente que se pudiera, para poder darnos escenas, easter eggs en forma de personajes secundarios como lo fueron Stella y sus amigas, el diseño de muchos elementos como las TNTs, guiños a los diseños de los juegos clásicos, referencias en los diálogos que se pusieron de manera sutil como Bien, en la escala de 1 a 3 estrellas, ¿qué les pareció mi actuación? sonidos provenientes de los juegos, el mítico tema principal del juego en la presentación de la película y en ciertas partes de su soundtrack. ¡Gracias! Y casi un sinfín de referencias que, de no ser porque existen las películas de Super Mario, serían un mar de ellas. Todo esto sin que se sienta acelerado como uno de los principales errores de las películas de Mario. Por lo que en ese punto, sin sobreestimularte de cada referencia existente, cumple a la perfección para los fans. Otro punto que se resalta, ya que es en parte por la que esta película brilló, es el rediseño por el que pasaron los personajes, al menos los principales, conservando fielmente sus características más resaltables de sus diseños, añadiendo quizás que, al menos en el caso de Metilde, parece que se tomó de referencia el diseño de Angry Birds Toons, pero no solo se queda allí, sino que gracias al trabajo del estudio encargado de darles vida, les dio una expresividad que les da un carisma tan único, casi caricaturizando por momentos a los personajes. Y resalto esto ya que una de las cosas por las que muchos adoran esta película es precisamente por el excelente trabajo que hubo detrás de la animación. Además de que gracias al trabajo del guión lograron hacer que los personajes sean llamativos a su manera. Otra cosa que se tiene que resaltar respecto a esta película es el amplio público al que está dirigido. Y lo menciono ya que últimamente se ha tomado mucho este lema de que la película en cuestión es solo para fans, o que no la vas a entender si no conoces X material o de X franquicia. Frases que me rompen por dentro, ya que considero que cualquier cosa que vayas a adaptar no tiene que depender de que si conoces o no tal franquicia para poder ver la serie o película. En donde más vi que resonaba esta frase de forma constante fue en los estrenos de las películas de Five Nights at Freddy's y en las películas de Mario. Pero esto se nota que también lo tomaron en cuenta a la hora de hacer esta adaptación, ya que,
gracias a la reimaginación que se hizo sobre el mundo de los Angry Birds y gran parte de su contexto, al menos la mayoría, no se necesitó forzosamente que el espectador tuviese que conocer de los juegos o de la franquicia para poder disfrutar de esta película. Sin importarlo, la podían disfrutar los niños, los adultos responsables que supervisan y llevaron a los cines a sus hijos, personas fans y no tan fans de los juegos. Y todo gracias a lo que ya mencionamos y también por el humor asequible que se disfruta acorde a la edad, lo que nos lleva al siguiente punto bueno que tiene la obra, que es el humor. A diferencia de lo que pasaría en la secuela, y como quien dice, en la tercera entrega, exceptuando algunos chistes grotescos como el de El lago de la sabiduría, los guionistas se las ingeniaron para que la película genuinamente pueda dar risa sin necesitar de referencias de la relativa época actual o que pudiesen llegar a caducar. Algo que como extra fue que el estudio de doblaje no desaprovechó al momento de adaptar algunos chistes insertando de forma inteligente solo algunos modismos mexicanos. Toda obra o serie puede usar variados recursos cómicos para poder llevar la historia, pero he notado en este apartado de las adaptaciones que van al público familiar suelen usar dos tipos de recursos humorísticos. Y estos son el humor blanco como los que usan las películas de Sonic y Mario. Y este humor o recurso del que no soy muy fan, que es flanderizar personajes que genuinamente dan risa, que pasan a convertirse en payasos que solo hacen tonterías para poder llevar las situaciones de manera cómica, llevándolos al extremo. En este se llega a usar en series como el show de Cuphead, que fue notable, mas no recurrente. La película de Angry Birds está dirigida a un público familiar, pero es de esas pocas veces en las que una película o serie basada en un juego contenía humor negro y chistes que solo los adultos podrían entender, como es en este caso o como en la vieja escuela con Shrek o Madagascar. Creo que la última vez que un producto tomó a un personaje de un videojuego familiar tomando otro tipo de humor fue en la serie de Knuckles. ¿Quién es ella? En realidad es un recorte de cartón de Zap, del programa matutino Gladiadores Americanos. Oh, sí. Ella definitivamente debe estar en tu panteón de héroes. Sí, era una bestia, la tengo desde niño. De hecho, no sabía que todavía la tenía. ¿Y qué son estas marcas pequeñitas en sus hombros? Nada, para nada están donde la abrazaba. Y tenía que ser en una serie spin-off, ya que si intentas buscar un chiste de este estilo en las películas de Sonic, no encontrarás al menos uno de este estilo. Es por esta razón también por la que mucha gente aprecia esta película. Y ya para acabar con las cosas buenas que tiene esta película, tocaremos el tema de su doblaje latino. Como mencioné, genuinamente no entiendo esa queja de que el trabajo de Adrián Uribe le resta calidad a la película, aun cuando hay ejemplos de otros Star Talents que con un solo diálogo lograron cagarte en la inmersión de la obra, incluso ignorando que hay otros Star Talents en los medios del entretenimiento que sí pueden ofrecer algo igual o mejor trabajo, como Héctor Trujillo o la ya conocida Consuelo Duval. Pero bueno, el trabajo en el doblaje de todos los actores de voz le sumó mucho más que en el idioma original. No me malentiendan, la calidad de actuación de personas como Josh Gad todavía me sorprende en la actualidad, y tanto Bill Hader como Jason Sudeikis hicieron un excelente trabajo interpretando a los personajes, pero creo que el tono de voz de Adrián Uribe logró representar de mejor manera el concepto del personaje de Red, así como la caracterización de este mismo. Se podía sentir el sarcasmo, el desinterés y el enojo del personaje, y esto siendo reforzado a su ya mencionado tono de voz y su capacidad de actuación. Habiendo mencionado la mayoría de sus puntos buenos y por lo que está siendo apreciado, abordaremos los puntos malos de los que quizás no te hayas percatado, que si bien no son demasiados, cuando los notas te darás cuenta de que pudieron haber mejorado de alguna forma. De esta no me percaté en su momento sino hasta ahora, y es que si te pones a pensarlo, ¿por qué existen aves que tienen poderes y aves que no los tienen? ¿Qué justifica que solo una cantidad bastante reducida de pájaros tengan superpoderes o habilidades especiales a diferencia del resto? Considero que se pudo haber hecho al menos una pequeña explicación al principio de su primer acto, para que al menos en una hipotética secuela se pudiese profundizar en ese tema, ya que solo te tienes que quedar con el simple hecho de que solo algunas aves tienen poderes solo porque sí. Otra cosa que en la película no se explicó, pero que era un poco el elefante en la habitación en este canon, es que, aunque Red y Terence son casi idénticos, debemos creer que no tienen ninguna relación y ningún parentesco. Bien sabemos muchos que tanto en cómics y en los juegos Red y Terence eran hermanos, pero aquí directamente es algo que se quiere ignorar, aunque las similitudes entre estos dos personajes sean más que obvias.
Eso y está el hecho de que Red muy apenas aprendió a aceptar a Chuck y Bomb como sus amigos. Se puede notar el cambio gradual entre el resto de los habitantes de Isla Pájaro y Red. Considero que su relación con la isla se llevó al menos un poco mejor que con lo que en teoría se debió haber desarrollado con respecto a este trío, ya que si bien a este lo acompaña este par, no te dan los momentos adecuados como para que se sienta que se vuelven al menos un poco más cercanos como los amigos que se supone que tendrían que ser. Ya para terminar, al ser estos puntos malos los que tienen más cerca de la trama, hace que me ponga a pensar en que quizás fue por esto que no fue tan bien recibida como muchos hubiésemos querido, ya que como notamos, tiene puntos en cuestión que pudieron haber desarrollado. Pero tenemos que decir que para lo que era el juego, uno de estos juegos con nula historia, para esta clase de películas como tal, la historia le basta y sobra para poder llevar la trama, pero también como muchos habrán notado son mucho menos estos errores que los que se pueden contar en otras adaptaciones como Mario, Five Nights at Freddy's o Minecraft. Por lo que si esta forma de hacer historias sea buena o mala, ya dependerá de su criterio. Para concluir con este video, sí, pese a que esta película tiene 10 años me sorprende lo suficientemente bien que ha envejecido, ya que claro, tiene bastante más puntos que se aprecian por encima de sus defectos y más sorprendente todavía, que supere por mucho a ciertos aspectos de ciertas adaptaciones con tono familiar, tiene un ritmo adecuado en comparación a las películas de Super Mario, tiene en su mayoría un humor asequible y adulto que no tienen películas como Mario y Sonic, y lo mejor es que esta película no requiere de haber jugado alguno de sus juegos, por lo que, casi como las películas de Sonic, son películas que puedes ver siendo niño, adulto, fan o no fan de dicha media que no tienen las películas de Five Nights at Freddy's. Sin que sea la mejor adaptación del mundo, hace que quede al menos un poco mejor que otras adaptaciones actuales, y eso es más que reconocible. Así que te recomiendo ver esta película si no lo has hecho, créeme que te va a gustar y de verdad créelo, porque la segunda tiene más en contra que a favor, pero creo que eso será en otra ocasión. Si llegaste hasta aquí es porque eres parte del público al que le gustan los videos largos. De verdad muchas gracias por quedarte a ver este video. Hace años que no subo un video sobre algo concreto y en especial sobre Angry Birds. En mis tiempos de puberta adoraba los juegos, me enamoré de su película y de verdad no saben la sorpresa que me llevé cuando me di cuenta de que esta película no era tan apreciada como las demás películas que salieron después basadas en videojuegos. Pero parece que la cosa cambió luego de la revelación del teaser de la película de Angry Birds 3. Hizo que la mayoría de las personas en Twitter hablaran de lo genial que era la escena de la resortera, los chistes, sus personajes, y tan solo le tomó 10 años en volver a hablar masivamente sobre esta película, a tal punto de ser tendencia en internet, lo que me subió los ánimos, ya que al parecer la película nunca fue tan terrible como la tacharon en su momento. Dale like y comenta si te gustó este estilo de videos y si quieres que llegue a hablar de la secuela, a esa le tengo unas incontenibles ganas de patearla, o si quieres que hable de las escenas eliminadas de estas películas, que en lo personal me encanta, o por qué no, hablar de otros proyectos animados. Como dije, este es mi primer video en modo crítica hace años, por lo que acepto críticas para saber qué puedo mejorar. De momento me despido y los estaré leyendo en los comentarios, nos vemos en unos 100 años, bye.